Panicuna Wauwikuna. Nuestra clase de quechua sigue gracias a ustedes. Kallarishun, empecemos. Hoy día estudiamos lenguaje formal y de respeto. El lenguaje formal y de respeto usa el morfema de cortesía ya, que ya hemos estudiado. En todas las lenguas, preferible usar este morfema para iniciar un diálogo. Cada lengua tiene sus recursos. En el encuentro, en el primer saludo en quechua, es una interrogación por la salud. Ya significa saludo, preocupación por la salud. Yamaiyaku, ¿está bien usted? ¿Cómo está usted? O también otra, Ayiyaku, ¿está bien usted? Aquí los morfemas ya de cortesía y ku morfema interrogativo. En las respuestas, si la pregunta ha sido con cortesía, la respuesta también debe ser con cortesía. Yamayam o Ayiyam, estoy bien, gracias. Si no hay cortesía, por ejemplo, Yamaiku, Ayiku, significa bien, tranquilo. Y las respuestas también serán sin cortesía. Yamaimi, allí equivale a bien. Allí no hay ninguna empatía de las personas dialogantes. Identificación. Imatan Shutiyaiki, ¿cuál es su nombre? La respuesta, Shutiya, mi nombre es. Ahí está presente el morfema de cortesía, ya. Sin cortesía, Imatan Shutiki, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Respuesta, Shuti, mi nombre es. Así muchas veces nosotros escuchamos y somos también parte en los diálogos y respuestas en las oficinas donde nos tutean. Pitan Kayanki, ¿quién es usted? Marca Masikim Kaya, soy su paisano. Es una respuesta muy cortés. Sin cortesía, Pitan Kanki, ¿quién eres? El tuteo no debe usarse para los mayores y personas desconocidas, ni en castellano ni en quechua. Desgraciadamente, no sabemos sobre los niveles del lenguaje. Hay nivel coloquial y el nivel formal y de respeto. En despedida, Aiguayá, adiós, me voy, me retiro. Otras expresiones corteses. Hamakuyay, siéntese, por favor. Uno ofrece a alguien para que descanse. Mikuyay, coma, por favor. Yanapayamay, ayúdeme, por favor. Yachasiyamay, enséñeme, por favor. Yaikayamuy, entre, por favor. Pase, por favor. Ram Kayarchi, muchas gracias a usted. Es nuestro agradecimiento en quechua. El gracias en castellano, decimos gracias, pero no sabemos de dónde viene.
En latín era tibi gracias, gracias a usted. Por esta razón, en ritos religiosos decimos Deo gracias, gracias a Dios. Allí, bien, bueno. Aiwai, ir, retirarse. Jamai, sentar, sentarse. Ima, ¿qué? Pronombre interrogativo. Kai, verbo ser. Mikui, comer. Shuti, nombre. Yachatsi, enseñar. Yamai, bien, tranquilo, sin problema. Yanapai, ayudar. El morfema ma equivale al pronombre me, que es pronombre personal complementario. Mu es un morfema que significa aquí, morfema locativo, pero va infijo en el verbo. Tan, morfema de refuerzo interrogativo. Y el morfema que está como Y es un morfema verbal del imperativo, también exhortativo. Bien, nuestra clase sobre lenguaje formal y de respeto es importante porque para empezar cualquier diálogo hay que usar lenguaje de cortesía, en cualquier idioma, no solamente en quechua. Después, cuando hay acercamiento y cuando uno sabe la edad, comienza entonces un lenguaje más coloquial. Bien, hemos terminado nuestra clase. Envíen comentarios que son bienvenidos. Panicuna, Huauhicuna, Ayhuayá. Hermanas y hermanos, gracias